Y esta mañana quiero meditar en la palabra de Dios bajo el tema no temas lo que ellos temen. Una instrucción que Dios le dio a los israelitas, a su pueblo, varias veces. Pero una de ellas en la que sobresale esta frase es en Isaías capítulo 8, verso 11. El profeta Isaías menciona que el Señor se reveló a su vida, y es interesante la manera en que él lo describe, porque da una idea, una imagen en la cual Dios se manifiesta, coloca su mano sobre él como para poder hacerle sentir su poder, su presencia, y entonces le habla dándole instrucciones, dándole mandamientos, dice otra traducción. Pero nuestra versión Reina Valera dice así: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Es interesante esta porción de la palabra porque en un ambiente de peligro, donde el pueblo de Dios escuchó que habían enemigos alrededor que se habían unido para poder venir y atacarlos, Dios trae una instrucción bien clara, directa, que es aplicable no solamente en ese momento de la historia del pueblo de Israel, sino que es aplicable a la iglesia y al pueblo de Dios en cualquier circunstancia y en cualquier parte del mundo. Debido a que había una alianza de un par de naciones que venían en contra de Israel, en el verso 12 el Señor le dice por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel que no llamen conspiración a todas las cosas que el pueblo llama conspiración. Y esto a mí me da la idea de que Dios, desde su condición soberana, Él tiene la potestad de menospreciar a cualquier enemigo. Sus enemigos son como nada, son como el polvo que con el viento puede ser barrido. Y Dios dice: no llamen conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración. O sea, esa alianza, ese acuerdo, esa intención de venir y traer daño, no llega al nivel de poder catalogarlo como conspiración. No es algo que representa peligro, no es algo que representa así una condición por la cual preocuparse. Y sobre esa base de que no existe un peligro, a pesar de que en lo natural sí existe, pero no existe porque Dios está a favor de su pueblo y lo puede anular, Él les dice: no teman lo que ellos temen. Y es sobre esta frase que yo quiero tratar de sembrar en el corazón de cada uno de aquellos que están conectados y cada uno de aquellos que pueden estar recibiendo esta palabra, esta instrucción divina de no teman lo que ellos temen. Como creyentes tenemos que entender que en la mente natural existen razones para poder vivir atemorizados, preocupados, ansiosos y al mismo tiempo sentirnos inseguros. Pero cuando nos apoyamos en la palabra de Dios y en las promesas, encontramos bases para estar confiados, para tener la paz de Dios. Jesús dijo que en el mundo habría aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. En la palabra de Dios encontramos muchas veces la instrucción de no temer. Pero esta en lo particular me llama la atención porque Dios es bien específico en hacer una separación entre ellos y nosotros. El apóstol Pablo también habla acerca en esos términos. Ellos los que no tienen esperanza, nosotros los que tenemos esperanza. Y aquí el Señor habla con su pueblo y le dice: no teman lo que ellos temen, lo que las naciones temen, lo que los pueblos sin Dios temen. Y luego da una instrucción bien específica: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hermanos, es importante entender a través de la palabra de Dios que quizá tratando de hacer una comparación como un ejemplo, así como el dinero se gasta solamente en una cosa. Una vez usted se gasta el dinero, no se lo puede volver a gastar. Ya se lo gastó, ya lo utilizó. Quizá usando esa ilustración yo podría decir que hay un principio aquí escondido y es este: el ser humano que gaste su temor en Dios no va a tener más temor para gastárselo en el mundo.
El ser humano que aprenda a tener miedo de Dios, a tener reverencia, a querer agradar a Dios y a caminar en una vida que no lo deshonre, no va a estar preocupado por agradar al mundo, no va a estar preocupado por lo que el mundo diga, porque ya se habrá gastado su temor, ya se va a haber gastado su miedo. Y entonces resulta interesante para mí el hecho de que la instrucción que Dios da es: no teman lo que ellos temen, témanme a mí. Y el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 10, verso 28, secundando este principio espiritual, le enseñó a los judíos la importancia de no tener temor a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma, sino que hay que tener más bien temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que este pensamiento puede radicalmente cambiar la vida de cualquier persona. Si yo vivo en temor de Dios, yo no voy a tener temor de lo que pueda pasar en el mundo. No solamente bajo esa ilustración de que ya me gasté mi temor en Dios, sino porque al tener temor de Dios, Él también será mi confianza. Él será mi respaldo, Él será mi ayudador. Pero el principio que quiero sustentar esta mañana, para poder edificar la vida de todos los creyentes, es este. Todo verdadero creyente, todo verdadero hijo de Dios, tiene que entender que en el mundo hay suficientes razones para vivir atemorizados. Pero cuando nuestro temor está puesto en Dios, entonces todas aquellas cosas que el mundo tiene, de las que el mundo tiene temor, ya no significan nada para nosotros. Son cosas que ya no nos van a intimidar, no nos van a detener. En esta ocasión, como iglesia en todo el país de El Salvador, tenemos este ambiente que no es un ambiente de persecución. Se ha limitado a las iglesias el poder congregarse, pero no es un asunto de persecución religiosa. Es un asunto de seguridad, es un asunto de protección, y la palabra de Dios nos ordena que nos sometamos a las autoridades. Entonces no es un asunto de un ambiente de persecución por causa de ser creyentes y que tengamos que escondernos para poder reunirnos, sino que es un asunto de obediencia, es un asunto de sensatez, es un asunto de reconocer a las autoridades. Pero tenemos que evitar al 100% caer en ese juego del diablo en el cual es más peligroso el temor, es más peligrosa la angustia que el daño físico que realmente pudiera estar sucediendo por causa del ambiente que vivimos o del ambiente que se pudiera vivir bajo otra circunstancia. Llámese violencia, llámese guerra, llámese persecución y tener que salir huyendo. Como creyentes tenemos que aprender a estar establecidos, confiados en el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. No vamos a preocuparnos por el día de mañana, no vamos a preocuparnos por nuestra vida, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Así que bajo esta sentencia de no teman lo que ellos temen, yo quiero mencionarle algunos de los aspectos que son normales que en el mundo se consideren como peligrosos y que haya un temor sobre ellos. Para que usted considere que como verdadero creyente usted no tiene que ser movido por esto. Usted no tiene que caminar en temor de ninguna de estas cosas. ¿Cuáles son? Número 1, está ahí en Mateo 10, 28. Los enemigos físicos. El verdadero creyente no debe tener temor de los enemigos naturales. Vea esa frase. No teman a los que matan el cuerpo. Y aquí entonces entendamos. Enemigos físicos, personas que han amenazado, que se han levantado con la intención abierta de dañar, usando armas, personas que pueden levantarse así, específicamente con la intención de aniquilar, de asesinar. De eso es de lo que el Señor Jesucristo está hablando en un ambiente que habría de comenzar muy pronto después de su muerte y resurrección, que era la persecución de la iglesia. Pero esto de lo que mata al cuerpo o los que matan al cuerpo, a mí me lleva a ir un poquito más profundo en algunas otras ideas. Por ejemplo, hay creyentes que le tienen temor a ser operados, porque dicen, ¿y si me quedo en la operación? Entonces también los doctores pueden matar el cuerpo.
no lo van a hacer con toda la intención, lo van a hacer por la falta de experiencia, porque están practicando, pero hay gente que vive con ese temor. Entonces hay temor hacia las operaciones médicas, hay temor a ser envenenado, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Beberán cosas mortíferas. Entonces el creyente es llamado a vivir en otro nivel, donde no tener temor de ninguna de aquellas cosas que en lo natural pueden matar al cuerpo. Y aquí entran también los virus. Temor, ¿verdad?, de ser contaminado. Temor de quedar infectado. Y la palabra de Dios habla muy claramente sobre esto cuando nos habla acerca de las pestes, cuando nos habla acerca de las plagas. Entonces la Biblia nos habla acerca de todo aquello que mata el cuerpo y de nuestra actitud de fe de no tener temor de lo que mata al cuerpo. La segunda cosa que ellos temen está en Jeremías capítulo 51 y verso 46. Jeremías capítulo 51, verso 46. Dice, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año, rumor. Habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. ¿Qué es lo que la gente en el mundo teme? La gente le tiene miedo a los rumores. La gente le tiene miedo a esa información y mucha gente ha vivido, al menos en el ambiente religioso, con aquella expectativa del fin del mundo. Han habido fechas específicas establecidas como parte del final, como parte del tiempo donde todas las cosas se van a terminar en el mundo. Y entonces el creyente ha vivido con esa preocupación, con ese temor, con esa aflicción. Y aquí la palabra nos habla acerca de no tener temor de los rumores. Ahora, hablándolo en un lenguaje que sea un poco más claro o entendible para nosotros, sería el temor infundido por las noticias. Hay muchos cristianos que están dependiendo de toda la información que se oye en la televisión, en los periódicos, en los medios de comunicación. Y como alguien muy bien ha dicho, si quieres dejar de oír malas noticias, apaga la televisión, deja de meterte en las redes sociales y abre tu Biblia y descubre las buenas noticias y las promesas que Dios tiene. Ahora, de hecho, la Biblia contiene la información de lo que va a suceder. Entonces, como creyentes no tendríamos que estar como sorprendidos. No tendríamos que vivir como asustados ni preocupados, porque el hecho de que Dios haya revelado las cosas significa que Él está en control de todas las cosas. Y como creyentes tenemos que aprender a vivir confiados, cualquiera que sea el ambiente. Así que el mundo, ellos tienen temor de los rumores de peligro. Ellos tienen temor de las malas noticias, pero el verdadero creyente sigue confiado. La tercera cosa que el mundo teme está en Isaías, capítulo 51 y verso 7. Isaías 51, verso 7. Escúchenme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman afrenta de hombre, ni desmayen por sus ultrajes. La tercera cosa, y es comprensible, que en lo natural cause miedo, cause temor, produzca la intimidación, el vivir inseguros, es que alguien se levante con una amenaza directa. Y aunque está conectado con el primer punto de los que pueden matar el cuerpo, aquí se nos habla de la incertidumbre, la zozobra, dicen algunos, de vivir sabiendo que hay una amenaza. Aquí el Señor se detiene específicamente para hablar de aquellos que conocen la justicia, del pueblo que conoce la ley de Dios. Dios siempre trata con su pueblo. Dios no trata con los que no son sus hijos. Dios obra, bendice, respalda y protege a los que caminan en su temor. No es cierto que si oramos por todo el país, Dios va a bendecir a todo el país. Es aquellos que se esconden bajo el abrigo del Altísimo que van a morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Dios siempre trata con su pueblo, con los que tienen la ley en su corazón, con los que conocen la justicia. Y a estos, a nosotros, Dios nos dice, no tengan temor de ser afrentados. No tengan temor de ser ultrajados. O sea que lo sacamos del ambiente en el cual vivimos y lo aplicamos a esta circunstancia. Si alguien se levanta para amenazarnos, tenemos que estar confiados en que Dios es nuestro ayudador,
Él es nuestro escudo, Él es nuestro escondedero. Y no vivir intimidados, porque sabemos que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces la tercera cosa de la cual el mundo tiene temor es de las amenazas. Usted no tiene que tener temor de las amenazas. Usted no tiene que tener temor de los insultos o de la humillación. Es normal que el mundo tenga temor de esto, pero nosotros no, porque Dios está de nuestro lado. Número 4, Isaías 44, verso 7. Isaías 44, verso 7 dice así: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. En este sentido, todo verdadero creyente tiene una posición privilegiada, pero realmente súper elevada. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia nosotros tenemos la revelación de las cosas que van a venir. Y cuando usted ya sabe lo que va a venir y sabe que Dios tiene los tiempos en sus manos, que Él quita reyes y pone reyes, que Él es el Dios que da vida a los muertos, que Él es el Todopoderoso y que su reino va a ser establecido y que su voluntad va a ser ejecutada, usted llega a entender que pase lo que pase sobre la tierra, solamente sigue siendo un capítulo más de lo que Dios ya nos ha revelado y Él, como Dios, se ha anticipado a mostrárselo a su pueblo. Al Señor Jesucristo le preguntaron qué señales habrá de tu venida. Mateo capítulo 24. Y todo el capítulo 24 y el capítulo 25 está enfocado en una serie de detalles que nos hablan del tiempo antiguo, desde que la iglesia comenzó, impulsada por el poder del Espíritu Santo. Nos habla del tiempo de la persecución, abarca áreas y acciones específicas de nuestro tiempo y avanza hasta el tiempo de la llamada abominación desoladora, de la cual también el profeta Daniel habló. Y el Señor Jesucristo va detalle tras detalle hablando de eventos que habrán de suceder antes de su manifestación gloriosa. Allí es donde podemos ocupar como un ejemplo el cumplimiento de esta palabra. Dios es el que revela las cosas que han de suceder. Solo hay un Dios en los cielos, Él lo sabe todo, Él todo lo puede y Él domina sobre todas las cosas. Entonces el pueblo de Dios tiene esa posición privilegiada de que ya sabe lo que va a suceder. Y sabiendo lo que va a suceder, puede no solamente gozarse de ver la fidelidad de la palabra, sino tener paz y estar confiado en que nuestra vida esté en las manos de Dios. El apóstol Pablo, entendiendo esto, él habló de que el Señor lo había librado, lo estaba librando y lo librará. Y el Señor también nos librará, dice la palabra, de la ira venidera. Entonces, aunque el mundo viva inconsciente del juicio de Dios, aunque el mundo viva en la ignorancia, en la oscuridad, en la confusión religiosa, y vivan sin esperanza, o vivan con aquel pensamiento de que todas las religiones son buenas y todas las religiones llevan a Dios, nosotros ya sabemos que solo hay un camino para llegar al Padre. Nosotros ya sabemos que solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Nosotros ya sabemos que hemos sido justificados por medio de la fe. Nosotros ya sabemos que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces podemos mirar las cosas que sucedan como parte del cumplimiento que Dios ya anticipó. Y al mirarlo de esa manera, usted simplemente reacciona y dice, sí, eso ya estaba escrito. Eso así tiene que ser. Y no sorprenderse, y no vivir en ansiedad, no vivir en angustia, porque el Señor Jesús habló de guerras, habló de hambres, habló de pestes. Entonces es el cumplimiento de la palabra de Dios. Todas esas cosas tienen que suceder. Y en ese ambiente de necesidad, de desesperación, algunos o muchos van a ser salvos porque van a buscar a Dios.
Hay gente que en este ambiente de temor, de inseguridad, así como lo experimentamos en el país en el tiempo de la guerra, que hubo como un despertar, hubo un crecimiento de la iglesia, estas situaciones negativas causan que la gente pueda volverse a Dios, que la gente pueda invocar su nombre, que la gente pueda arrepentirse. Pero nosotros como creyentes seguimos confiados. Seguimos en el camino, haciendo firme nuestra vocación, nuestra elección, porque ya sabemos en quién hemos creído y es poderoso para guardarnos. Así que podemos apoyarnos en la revelación dada por Dios y entender que el mundo puede tener temor de lo que está por venir, pero el pueblo de Dios no tiene temor de lo que está por venir. Y lo que viene son los juicios de Dios. Lo que viene es el cumplimiento de las señales antes del fin. Lo que viene son más hambres, guerras, plagas, violencia. Lo que viene es el cumplimiento de todos los eventos de los cuales Dios dice, y no yo ya te lo dije desde la antigüedad, pues. Entonces no tengas temor de estas cosas. Yo ya te lo hice saber. Ustedes son mis testigos, les dice el Señor a los israelitas. Yo les hice saber las cosas que iban a suceder. Antes de que fueran cautivos, Dios se los hizo saber. Antes de que estuvieran allá en Egipto, Dios se los hizo saber. Dios siempre revela a su pueblo sus planes. Y la iglesia de Dios puede pararse sobre esa revelación de Dios, sabiendo, esto es el cumplimiento de la palabra, e invitando a cualquiera a que se vuelva a Dios y que invoque el nombre del Señor. Porque está escrito que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mientras tanto nosotros enfrentando los ambientes, las circunstancias en las que nos ha tocado vivir, con fe, confiados y no en temor, porque no vamos a vivir en temor de lo que ellos temen. La quinta cosa de la cual ellos temen, pero el creyente no debe de temer, se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 7. Segundo libro de Crónicas 32, verso 7 dice, esfuércense y anímense, no teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Este es el tiempo del rey Josafat. El rey de Asiria había conquistado naciones, había deshecho ejército, y este hombre en su soberbia se levanta contra el Dios de los cielos y dice, no hay Dios en ninguna nación o pueblo que los pueda librar de mi mano. Y le manda cartas incluso al rey y al pueblo diciéndole, no dejen que el rey los engañe. Es el rey Ezequías, no dejen que el rey los engañe, porque él los hace confiar vanamente, pero su Dios no va a ser capaz de detenerme. Y entonces sucede que el rey ora, el rey clama a Dios, y Dios envía un ángel. Y en una sola noche, dice la Escritura, que 185,000 asirios fueron muertos por ese ángel. Por causa de que el pueblo de Dios, o el rey, buscó el favor de Dios, por causa de que eran el pueblo de Dios, y Dios estaba teniendo cuidado de ellos, ellos fueron librados y fueron guardados de un peligro tan grande en el cual ellos no podían enfrentar. Es curioso que la declaración del rey fue, no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Porque en la realidad habían menos con él, en lo natural. El ejército de Asiria era muchísimo más grande. Pero esta declaración, son más los que están con nosotros con él. Más bien debe de llevarnos al entendimiento de que estaba hablando del respaldo espiritual. Siempre son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y se está hablando acerca del recurso angelical. Se está hablando acerca del respaldo de Dios. Solamente esas dos bases deberían de hacernos vivir confiados. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y esa segunda declaración se refiere a que de todos los ángeles, una tercera parte se rebeló y se fueron con el diablo. Pero quedaron 2/3 partes con Dios. Así que haciendo números por cada demonio hay 2 ángeles. Son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra.
Entonces aquí tenemos que entender la otra instrucción relacionada con el pueblo de Dios en general. No tener temor ni de un ejército que se levante abiertamente para hacer la guerra. Y David entendió eso y lo proclamó. No tendré temor aunque un ejército acampe en contra mía o en contra de mí. Así que la cosa número 5 que ellos pueden temer es el ataque de una multitud de enemigos. Es un ejército subiendo en contra. Pero el pueblo de Dios puede estar confiado, porque nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, y Él es varón de guerra, y Él pelea por nosotros. Ahora, la sexta cosa que el mundo puede tener temor o puede temer está en Jueces, capítulo 6, verso 10. Y ahí dice de la siguiente manera: y yo les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. Dios les reprende, Dios reprocha la incredulidad de su pueblo. Dios les había dado la instrucción de no temer a los ídolos, de no temer a los dioses, porque hay una conexión en esto. Los dioses de todas las naciones son ídolos. Y el apóstol Pablo trae la revelación en el Nuevo Testamento de que un ídolo nada es. Porque un ídolo en realidad no es nada. Pero hay una operación demoníaca detrás de los ídolos. Y por eso también el apóstol Pablo enseña que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Entonces hay un poder satánico, hay un poder demoníaco detrás de los ídolos, de los dioses. Pero el Señor, sabiendo en realidad que no hay más dioses, Él instruyó a su pueblo diciéndole, no teman a los dioses de los amorreos. En el mundo se puede tener temor de aquellas cosas que se consideran sagradas. En el mundo se puede tener temor de no hablar mal de las divinidades o de las deidades que otros puedan tener en sus religiones. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra. No hay Dios fuera de nuestro Dios. Y entonces no podemos tener temor ni de amenazas, ni de juicios de alguien que esté profesando otra religión, argumentando de que puede venir un juicio, que puede venir un castigo por causa de estar menospreciando a su Dios. En la Biblia encontramos varios ejemplos como aquel de el tiempo en el cual el arca de Jehová fue llevada y la metieron en una tienda juntamente con el dios Dagón. Y al día siguiente el dios Dagón, que es un dios que tiene mitad pez y mitad hombre, estaba en el suelo. Lo levantaron, lo colocaron de nuevo en su lugar, pero al día siguiente estaba quebrado, porque los ídolos no son nada. Los dioses de los pueblos no son nada, pero nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Me encanta esa frase que dice que hay que buscar al que hizo las Pléyades y el Orión. Me encanta esa frase que nos habla de esperar nuestro socorro viniendo de lo alto, viniendo de Jehová. Y así es como tenemos que vivir como creyentes. El mundo puede tener razones para tener temor, ellos, pero nosotros no. Nuestro temor tiene que ser nuestro Dios. Nuestro temor, nuestro miedo tiene que ser nuestro Dios, en el sentido de vivir procurando agradarle, obedecerle, no desagradarle con nuestra conducta, no retrocedernos apartándonos de nuestro caminar en fe, queriendo darle gloria y honra con nuestra vida. Y mientras nosotros nos ocupemos de caminar en el temor de Dios, no nos va a quedar ni tiempo ni temor para poder gastarlo en las cosas de las cuales el mundo tiene temor. Así que, hermanos, esa instrucción que se encuentra en la palabra debe de ser un pensamiento fundamental que debe de dominar nuestra vida. Y yo le animo a que esta mañana pueda recibirlo en su corazón y establecerse no solamente en este momento por las circunstancias en que vivimos, sino en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Así que concluyo con Isaías 8, verso 13, donde comencé. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor
y Él sea vuestro miedo. En pocas palabras le digo, mi amado hermano, no tenga temor de ninguna cosa. No tenga temor de nada, ni de las circunstancias, ni de personas. No tenga temor ni de la incertidumbre, ni de quedarse solo. No tenga temor de la muerte. No tenga temor de nada. Ocúpese todo su temor en Dios. Y por causa de caminar en el temor de Dios, usted va a ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios manifestándose en su vida. Que Dios le bendiga en la medida que usted planta su corazón en esta verdad de la palabra de Dios. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.